Ya. Bueno, mi nombre es Natalia Martín, soy enfermera y naturópata y me he querido especializar en salud femenina, ¿vale? Salud femenina integral. Para dar respuesta a ciertas patologías femeninas, ¿vale? Y a ciertos desequilibrios hormonales de manera natural, para evitar un poquito así el excesivo consumo que tenemos hoy en día de anticonceptivos, ¿no? Que ahora te mandan anticonceptivos para todo, ¿vale? Me duele aquí, me duele para todo. Entonces, pues vamos a hablar un poquito del estrés, porque ¿estáis estresados vosotros? Sí, ¿no? A ratos, bueno. Hoy en día cualquiera está estresado. Voy a hablar de cómo nos perjudica a nivel hormonal, ¿vale? Sobre todo a las mujeres, a las que menstruamos, o a los que menstruamos, que también, ¿verdad? Se incluye a todo el mundo. Bueno, el primero que empezó a teorizar acerca del estrés fue el científico Hans Tilly, ¿vale? Que dijo que el estrés se trataba de una respuesta del organismo que atenta sobre la homeostasis de este, ¿vale? El estrés no es más, bueno, hay un montón de definiciones de estrés, ¿vale? No es más que una respuesta orgánica a nivel psicofisiológico, que se da cuando existe un desequilibrio entre las demandas del ambiente, ciertas situaciones que acontecen en nuestra vida, y los recursos que posee la persona para hacerla frente. Más o menos, a grosso modo, ¿vale? Eso es el estrés, ¿vale? La gestión de ciertas situaciones difíciles. Entonces, claro, con todo esto llegamos a la conclusión que en un estado de tensión y nerviosismo es algo muy individual, muy subjetivo, y así es como habría que abordarlo, ¿vale? ¿Qué ocurre en mi cuerpo? ¿Vale? Lo vamos a hablar de manera muy a grosso modo, para que me entendáis, ¿vale? Porque si no, como nos metamos en materia muy específica, no lo vamos a entender. Ustedes preguntad todo lo que queráis. Dime. Que no sirve mucho para la consulta esta cuestión. ¿Vosotros puede hacer alguna diferencia entre estrés y saturación? Porque al igual que el estrés es como un exceso de futuro, la saturación yo creo que es una incapacidad de hacer frente a la cantidad de cosas que quiere hacer en un tiempo que no quiere. Claro, también. Y entonces yo veo como semanalmente los pacientes no saben diferenciar entre estrés y saturación y le sube el cortisol, ¿no? Bueno, el cuerpo genera cortisol para defenderse del estrés y a consecuencia de eso se le sube la grasa corporal y lo notamos en la baja. Pues la verdad es que no, ya te digo que es que estrés también es una palabra que se utiliza muy a la ligera para todo, ¿sabes? Entonces la cuestión está en hacer un abordaje a nivel individual de la persona, evaluarla a él o en sí mismo, entonces ir viendo cómo esa persona, qué recursos tiene y qué capacidad tiene para hacer frente y qué tipo de gestión hace, ¿sabes? Que eso depende mucho de la persona. Entonces yo realmente no hago una diferencia. Vamos, que yo ni siquiera hablo de estrés. Yo hablo de cómo la persona que me cuente y a raíz de ahí pues ya actuamos, hacemos una cosa u otra, ¿sabes? Tampoco hay que encasillarlo de saturación y estrés, ¿verdad? Más o menos se va viendo sobre la marcha, ¿vale? Después, a ver, ¿qué ocurre en nuestro cuerpo? ¿Vale? A nivel fisiológico, ¿qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo cuando tenemos estrés o saturación o llevamos un ritmo de vida bastante acelerado? Pues se activan los sistemas neuroendocrinos, ¿vale? Que se llaman, que son el hipotálamo, la hipófisis y las suprarrenales, principalmente. Y el sistema nervioso simpático. Estos sistemas neuroendocrinos van a segregar una serie de hormonas, ¿vale? Nosotros vamos a hablar, yo voy a hablar de las principales, de las más conocidas, ¿vale? Se segregan muchas más. El cortisol, no sé si os suena, el cortisol, ¿vale? La adrenalina y las hormonas tiroideas. ¿Vale? El cortisol, que es una clase de glucocorticoides, y la adrenalina, que es un tipo de catecolamina. Bueno, a ver, el cortisol, ¿qué nos hace cortisol en nuestro cuerpo? Pues aumenta el nivel de glucosa en sangre, libera ácidos grasos, disminuye la eficacia inmunológica y aumenta los cuerpos cetónicos y urea. La adrenalina pues aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tensión muscular, también libera ácidos grasos y aumenta los triglicéridos y el colesterol. Y las hormonas tiroideas pues nos van a aumentar la frecuencia cardíaca y también va a acelerar el metabolismo.
¿Qué ocurre? Que si esto en un momento, si os dais cuenta, ¿vale? Esto está de puta madre, con perdón, para un momento puntual. Es decir, nos está poniendo todos los ingredientes necesarios para hacer frente a una situación. Cuando tenemos el cuerpo expuesto a este tipo de hormonas constantemente, pues esto da lugar a unos cambios a nivel funcional y orgánico brutales. ¿Qué pasa con nosotras? ¿Vale? Con las que menstruamos. A ver, nuestro sistema endocrino es muy complejo, ¿vale? Muy, muy complejo. Y además hay muy poca bibliografía y poco estudio, la verdad, acerca de él. Y ya a nivel anatómico ni hablamos. Entonces, en nuestro sistema endocrino, pues depende, el equilibrio depende de una perfecta sincronización entre hipotálamo, hipófisis y el ovario útero. ¿Qué ocurre? Bueno, el ciclo menstrual. ¿Qué sois? ¿Sois profesionales? ¿Sabéis de lo que estoy hablando, no? Y tal, ¿no? Sí, ¿no? Pues antes de ver lo que hace el cortisol con nosotras, ¿vale? Ahí tenéis un esquema, ¿vale? Del ciclo menstrual. Se divide, a grosso modo, ¿vale? En dos fases. La primera fase es la fase folicular, cuya hormona predominante es el estradiol, el estrógeno, y después está la fase lútea, cuya hormona predominante es la progesterona. Quedaros con eso porque va a ser muy importante a lo largo del resto de la charla. Y después la ovulación se produce gracias al pico de LH, ¿vale? De la hormona luteinizante. ¿Qué hace el cortisol? Hablo del cortisol porque es de lo que más bibliografía he encontrado, ¿vale? ¿Qué hace el cortisol con este equilibrio? Pues inhibe la LH, ¿vale? Hay mucha evidencia científica de que los glucocorticoides inhibe el pico de LH, entonces si no tenemos LH no se produce ovulación. Al no producirse ovulación pasamos a la segunda etapa de nuestro ciclo menstrual sin progesterona o con una disminución de progesterona importante. ¿Qué ocurre? Si no tenemos progesterona en la segunda fase va a haber un aumento de estrógeno, va a haber una hiperestrogenia, que se llama una hiperestrogenia relativa, en este caso, ¿vale? Que va a haber un exceso de estrógeno, mi compañera hablaba antes de los estrógenos y ahora vamos a seguir hablando de esto. Va a haber una hiperestrogenia relativa porque hay un exceso de estrógeno debido a que hay una disminución de progesterona. ¿Vale? Ahí viene tachadito para que sepáis vosotros que esa es la hormona que... ¿Vale? La fase lútea, que es la segunda fase, habrá más estrógenos que progesterona, ¿vale? Será al revés. ¿Qué nos puede dar lugar a esto, el hiperestrogenismo? Es muy frecuente, ¿eh? Hay muchísimas mujeres hoy en día con una cantidad de estrógeno, vamos, horrorosa, ¿sabes? Porque no solo es el cortisol la causa de que tengamos un hiperestrogenismo, sino hay más factores que influyen, ¿vale? Que ahora los vamos a ver. Pero a nivel de sintomatología, ¿vale? Que vamos a notar cuando estamos estresadas y tal y cual, cómo nos influye en nuestro ciclo. Pues mira, las irregularidades del ciclo es muy frecuente, nos pasa muchas. Podemos tener polimenorrea, ¿vale? Que es un sangrado muy grande, bastante tiempo sangrando, entonces los ciclos menstruales se vuelven más cortos. Podemos tener también oligomenorrea, que es lo contrario, un sangrado más cortito y un ciclo más largo. Y en estado ya más extremo, pues la menorrea, porque ya te digo, ya el cuerpo, la menorrea ya ocurre cuando ya está desfasadísimo el cuerpo, ¿vale? Uno de los síntomas reyes del síndrome menstrual que se intensifica debido al estrés es la dismenorrea primaria, ¿vale? Es muy importante hacer aquí una diferencia, un inciso, porque existe dos tipos de dismenorrea, la primaria y la secundaria. Importante, la primaria esta es una de las más frecuentes, es la que no está derivada de ninguna patología ginecológica, ¿vale? Y la dismenorrea secundaria es porque es secundaria a alguna patología ginecológica, entonces el abordaje va a ser distinto, ¿vale? Eso hay que tenerlo muy en cuenta y hay que ir al médico, la verdad, y después ya trabajarlo con otros recursos.
Entonces, el síntoma de la dismenorrea es el síntoma más frecuente, el más invalidante y el más rebelde. ¿Vosotras tenéis dismenorrea? ¿No? ¿Vosotras tampoco tenéis dismenorrea? Ah, vaya. Vale, vale, vale. ¿Y no os duele la regla? Sí, eso es dismenorrea, dolor de regla. ¿Tomáis anticonceptivos? ¿Tú también? Sí, ¿no? ¿Todas tomáis anticonceptivos? Qué guay, coño. Vale. No, yo tampoco, yo tampoco. Y me duele, ¿eh? También, ¿eh? Un poco, ¿eh? De vez en cuando. Es cortito, ¿no? Vale, sí, claro. Después la dismenorrea yo digo que es el síntoma más rebelde, porque incluso hay mujeres que lo pasan realmente mal, ¿verdad? Incluso tomando paracetamol, ibuprofeno y tal, que incontrolable, ¿vale? No lo pueden controlar y es bastante jodido, la verdad. Y el hiperestrogenismo pues puede derivar a síndrome premenstrual, ya lo hemos dicho, que es SPM, ¿vale? Síndrome premenstrual, a endometriosis, ¿vale? No es la causa única de este tipo de enfermedades, pero influye bastante el exceso de estrógeno en padecerla. El síndrome de ovario poliquístico también es un sinónimo de sales de estrógenos hasta aquí y de ciclos anovulatorios, ¿vale? En el síndrome de ovario poliquístico no tenemos ovulación, prácticamente, ¿vale? Y las consecuencias que eso conlleva. Y después también, lo hemos visto, la irregularidad del sangrado y la hiperplasia endometrial también, que es muy frecuente y se diagnostica poco. Y bueno, eso es que el endometrio, pero tenemos más, algunas personas lo tienen más engrosado de la cuenta, ¿vale? Y por esa simple cosa, simple no es, pero bueno, que con una buena alimentación y con temas naturales, es decir, con una nutrición ortomolecular, con una dieta, con una serie de técnicas más respetuosas con el cuerpo, no solo anticonceptivos, ¿sabes? Se puede controlar muy bien. El hiperestrogenismo se puede controlar, ¿sabes? Se puede gestionar bastante bien. Otros factores, ¿vale? Como he dicho antes, que no es solo el cortisol es el responsable de padecer hiperestrogenismo, ¿sabes? Sino que podemos tener un aumento de producción de estrógeno. Hay ciertos factores que aumentan la actividad de la aromatasa, ¿vale? La aromatasa es la enzima encargada de sintetizar los estrógenos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las personas que son obesas, en el tejido adiposo hay mucha aromatasa. Entonces, pues van a tener, y además hay estrona, va a haber estrógenos y enzimas de mala calidad, ¿vale? Entonces, eso también, las personas obesas, hay un estudio por ahí que se relaciona mucho la obesidad con el síndrome de ovario poliquístico y la resistencia a la insulina. Y de ahí ya pasamos a enfermedades cardiovasculares, ¿vale? Es muy interesante, si queréis indagar en el tema. Y después tenemos también, puede ser que tengamos un déficit en la eliminación de estrógenos. ¿Por qué? Los estrógenos se eliminan por vía renal o por vía hepática sufriendo una serie de transformaciones. Si tenemos una enfermedad renal o una deficiencia hepática, pues también podemos tener exceso de estrógeno. Y bueno, Maite ha hablado antes de los disruptores endocrinos, ¿vale? La comida procesada, los plásticos, ¿no? Sustancias químicas, que nosotros llamamos esos estrógenos, se pueden llamar, porque actúan imitando a las hormonas, ¿vale? El exceso de químicos en la comida y el tema de las botellas de plástico, ¿no? Está utilizando eso también, nos aumenta y nos pone estrógenos hasta las orejas. Y yo quiero hablar de la progesterona porque es una hormona de la que estamos muy faltita todas y es muy, 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 para que veáis que es muy importante, ¿sabéis? Que si tuviésemos unos niveles de progesterona en condiciones, pues muchos de los síntomas que tenemos, el síndrome premenstrual, pues estarían resueltos. ¿Vale? Mira, la progesterona regula el tiroides, mejora el sistema inmunitario, mantiene los huesos sanos, estimula la producción de colágeno, protege los nervios de deterioro y además nos mantiene tranquilas, ¿vale? El tener unos buenos niveles de progesterona en la segunda fase, que es como debería de ser, nos mantiene los nervios, estos típicos, ¿no? Del síndrome premenstrual, estos días antes que está, que vamos, pues te mantiene relajadita, es que es una hormona de verdad. Y reduce la inflamación, la hinchazón,
y mantiene los niveles estables de coagulación, ¿vale? Que a nivel de sangrado, para las que tengan metrorragia y para los que tengan un nivel de sangrado gordo, también nos viene muy bien. Y además me gustaría hablar también que el cortisol es una hormona responsable de la respuesta inflamatoria, ¿vale? Esto lo voy a hablar muy a grosso modo. Y entonces, vale, a nivel agudo está muy bien que tengamos un nivel de cortisol alto, pero ya vemos que si nos mantenemos en el tiempo con un nivel de cortisol alto, pues podría derivar a un estado inflamatorio sistémico, ¿vale? De bajo grado, pero a un estado inflamatorio sistémico que nos puede derivar a ciertos problemas como, por ejemplo, resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina no es más que no funciona el paso de glucosa que están en la sangre a los tejidos y a los órganos para que sea utilizada. ¿Sabes? La inflamación perjudica ese paso. ¿Qué ocurre? Pues se necesita más insulina para que ocurra ese paso. Entonces, eso trae serias consecuencias, como puede ser diabetes a largo plazo, diabetes, enfermedades cardiovasculares, que las mujeres tenemos una alta tasa de padecer enfermedades cardiovasculares y accidentes cerebrovasculares, los ictus. Yo he visto muchos ictus en mujeres, mogollón, ¿vale? Es muy frecuente. Entonces, pues bueno, pues deberíamos de plantearnos un poquito las cosas, ¿no? Sobre todo a nivel de ciclo menstrual y tomar un poquito de conciencia de nosotras mismas. ¿Qué puedo hacer? Pues tomar conciencia, parar un poquito y dedicarnos tiempo, lo más importante, el autocuidado. Y después, no sé si os gustará el tema de la menstruación, os interesa y tal, el tema del registro menstrual, ¿vale? La mejor herramienta para mí, ¿vale? Como naturópata y enfermera, es el autoconocimiento, ¿vale? Que la persona se conozca. Entonces, a lo largo del ciclo menstrual, yo os recomiendo, ¿vale? Si os apetece, tenéis tiempo, que hagáis un registro de síntomas para ir sabiendo a ver cómo, pues cómo me encuentro antes de ovular, cómo me encuentro antes de sangrar, todo, ¿sabes? Cómo me voy encontrando un registro de síntomas a nivel emocional y a nivel físico. Y eso nos va a ayudar muchísimo a darnos cuenta de tomar conciencia de nosotras mismas. Y después también una buena alimentación. ¿Vale? Una consulta de naturopatía, nosotros lo que ofrecemos es, aparte de, como hemos dicho, un abordaje integral, pues desde la nutrición ortomolecular, la auriculopuntura, la reflexología podal, el masaje que lo tenéis abajo, no sé si habéis ido. ¿No habéis ido a dar un masaje? Bueno, todavía está a tiempo, creo. Y después aceites esenciales, tenemos muchísimas herramientas para bajar esos niveles de estrógeno y equilibrar el ciclo menstrual, ¿vale? Y disfrutar que estamos menstruando y que no sea tan tema tabú y tan, ¿sabes? Que lo tenemos muy negativizado, el tema del ciclo. Dime. Depende, porque es que depende de la persona. Eso sienta bien o sienta mal. Eso depende, ya te digo, eso tendría que ser una evaluación exhaustiva y depende. Mira, una de las plantas que más me gustan a mí para el tema del pico de LH que he explicado antes, ¿vale? Es el saugatillo, el Vitex acnos cactus. No, si quieres te lo apunto ahora, el saugatillo, y además que tengo un estudio también que si quieres me das tu correo y te lo paso. Es genial, esta planta es magnífica porque te nivela los niveles de prolactina, te los regula y favorece el pico del LH, entonces va a ocurrir ovulación, entonces se va a regular el nivel de progesterona en la segunda fase del ciclo de manera muy natural. Es que, claro, es que con el tema del DIU y los anticonceptivos, porque date cuenta de que los anticonceptivos, las pastillas, los anticonceptivos orales no ovulan. Entonces, a eso ya es decisión tuya. Si quieres probar a quitarte el anticonceptivo y probar, ¿sabes?, de manera más natural, es su decisión. Claro que sí, yo te paso información de lo que queráis, vamos, de verdad. Si queréis mi tarjetita, tengo mi correo
y cualquier cosa. Y además, hace poco he hecho un trabajo, una revisión bibliográfica sobre el tema de la nutrición ortomolecular y explico, por ejemplo, cómo actúa el zinc, cómo nos puede ayudar el zinc, cómo nos puede ayudar a la vitamina B, la vitamina E, la vitamina A, todo, y las fuentes alimenticias donde podemos encontrarla para no hartarnos tampoco de complementos, sino también hacerlo un poquito más en plan de hábito. Y si queréis cualquier información, aquí estoy.